8 días de la niñez en la primera etapa, cuando dice solamente el niño come y solamente el niño duerme. Hablábamos de la primera y segunda infancia, cuando el niño empieza a conocer, pero también el niño empieza a ejercer sobre la vida de los padres, dijéramos, una autoridad. Y entonces, a resumidas cuentas del sermón de hace 8 días, hablábamos cómo en su mayoría la vida de la gente, la vida de la iglesia, a veces así somos. Y entonces nos quedábamos en la etapa también de la juventud, y quisiera leerles lo que es la etapa de la juventud. Surgen los primeros indicios del proceso del descubrimiento y el encuentro con el otro. Se dificulta la expresión y la manifestación de afectos y sentimientos que en esta etapa suelen ser confusos. Posesivo, celoso, inseguro en su relación con el otro. Soñador, fantasioso. Respecto a la afectividad y al amor, su capacidad afectiva se va expandiendo, pero siempre encaminada a una pareja. Y decíamos, gente que de iglesia en iglesia o gente que hay en las diferentes iglesias están encantadísimos con su pastor, pero cuando se enamoran del pastor y lo cambian, sufren. Y viene otro pastor y tiene otras ideas diferentes y sufre. Y decíamos en ello cómo hay momentos donde la vida de la iglesia se trunca. Y yo les decía, de la niñez a la juventud, regresamos, porque volvemos a querer ser de una sola persona. Y esa parte de querer ser una sola persona nos lleva a que somos también impositivos. Nos lleva también a que nosotros se hace lo que yo digo, no vemos la pareja del joven cuando la muchacha ve a otro muchacho y que le dice, ¿qué estás viendo, no? Y se pone más celoso. Y vemos la pareja en la muchacha y ¿qué le dice al joven? ¿Qué le estás viendo? Y entonces se vuelve también una lucha de poder en ellos, que solamente dice el único círculo, ¿quiénes son? Él y ella. Que si el joven no hace lo que la muchacha dice o la muchacha dice lo que hace el joven, se vuelve un conflicto. Cuando vemos es, tú dijiste que me venías a visitar ¿a qué hora? A las 8. ¿Y a qué hora son? 8:30. Mi vida, es que en ello pude decirte que se me conflictuó venir hasta acá, pero sabemos que el muchacho en su momento estaba ¿dónde? Ahora actualmente en el Nintendo o el PlayStation o en el Xbox. Pero veamos, hermanos, entonces el tipo de etapa en que a veces las iglesias, la vida de la iglesia más bien, se estanca. Y a veces se estanca en que ser impositivo. Se estanca en que quiero hacer lo que a mí me place. Y ese rato hablábamos específicamente de la situación en las iglesias, pero también de la iglesia metodista. Y se hacían preguntas, ¿no? ¿Por qué a veces los pastores se quedan en iglesias con buenos sueldos? Pues decimos, por la amistad. Y dirán otros pastores, no es cierto. Pero hermanos, aún puedes decir que va a salir en internet el video, pero lo que vino a derrocar el Señor Jesús fue ese tipo de autoridades. Y qué bueno, como decimos, ¿no? Uno puede ser libre para decirlo, y sin miedo y sin temores. Lo que sí hoy, hermanos, decimos, fulanito está sufriendo, menganito está pasando esta situación. Y a veces decimos, yo les comentaba que el maestro desde aquí puede decir mucho, pero hace poco.
Y todos los que nos paramos aquí, decimos mucho, pero hacemos poco. Porque todos dicen, sufrimos, padecemos. Pero ahora diría Jesús, yo no te estoy diciendo que mires al líder cuando dice ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora sí voltea al lado y pregúntale si le has visitado. Pregúntale si tú también has sido visitado. Y entonces la realidad es esta, ¿no es cierto? Veamos nuestra realidad o la vida como cristianos. Estamos en esa etapa de la adolescencia que solamente yo quiero ese gran amor para mí y que tú eres solamente para mí y no lo comparto. Veamos cómo la amistad en la adolescencia, en la juventud, cuando llegan a ser novios, ya ni amigos tienen. Recuerden en esa etapa, que si le dice el joven a la muchacha, ¿sabes qué es? Que estuve con mis amigos, con tus amigotes. Y yo, y empezamos, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el hombre? Por celular ahora, lo más tecnológico. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy aquí con fulanita de tal. ¿Otra vez? Y entonces vemos cómo a veces se vuelve ese poder que dice uno, no puede uno vivir la vida aparte. Alguien decía de una consejería, pues en el castillo hay pilares y están juntos, ¿sí o no? Pero no están revueltos, están separados, están juntos en el mismo lugar, pero cada uno lleva también su propio peso. En esa área Jesús nos dice también el amarlo. Entonces, ¿hoy qué puede decir Jesús en mi vida? Me cuesta mucho ser como Él, pero sin embargo Él me está llevando a la meta. Sin embargo, Él está haciendo y me está transformando. Pero cuando Jesús no está haciendo nada en mi vida, solamente estoy queriendo yo, ¿qué? Oprimir. Oprimir solamente es eso. Y la vida del cristiano en la etapa de la juventud llega a solamente ser autoritario. A veces sí quiere ser en la parte de la afectividad y el amor. Pero veamos cómo es esa afectividad y veamos cómo es ese amor. ¿Hasta dónde llega el gran amor del noviazgo? A veces hasta los golpes. A veces hasta la codependencia. Y veamos a veces la etapa de la iglesia en la niñez. Podemos ver a los nuevos, están comiendo, están alimentándose, están creciendo. Pero cada vez que van creciendo y se van relacionando con los demás, o se dan cuenta de quiénes somos nosotros, bueno, o se dan cuenta cómo nosotros somos malamente. Y entonces lo que hace esa persona es, y es ahí donde viene la parte dentro de la iglesia cuando decimos, y hablábamos en la escuela dominical de hace 8 días, nos lavan el cerebro. Entonces veamos quién sí nos lava el cerebro y veamos quién no nos lava el cerebro. En esa etapa, hermanos, con el primer punto en el bosquejo, la juventud no es solo una época de vida, es también un estado de ánimo. ¿En qué ánimo estoy hoy como iglesia? ¿Cómo estoy yo hoy en lo personal? ¿Cómo te sientes hoy? Yo podría decir en una de mis respuestas, yo estoy muy bien, y estoy muy bien, y me decían, ¿de salud? Sí, estoy bien. O sea, de ánimo, pues sí, pues estoy también bien. ¿De dinero? Pues sí, estoy bien. Y entonces se da el proceso de ir escuchando y viviendo la situación. Y me hacen una pregunta, de los ministerios y dones que Dios te ha dado, ¿cuáles tienes? Y así yo bien feliz me dieron la lista, ¿no? Y empecé a decir,
Y me hacen otra pregunta y me dice, ¿y de esos ministerios, cuáles son los que tú has enterrado? Pum. Yo dije, ya estoy mal, porque solamente puedo decir que de los 6, 7 que tenía, se redujo a 1. Y es ahí entonces donde nos dice la palabra, hoy en la juventud es tiempo de recordar tu primer amor. ¿Qué ministerios tienes? ¿Y qué ministerios has dejado? Y decían, muchos van a decir, es que yo no tengo. Pues claro que no tienes, porque entonces no te has enamorado de Cristo. Vives engañado que sí estás enamorado. Porque dice que por los frutos nos conoceremos, y los frutos son eso, el ministerio. Y entonces lo que yo he hecho en mi juventud es apagar esos ministerios y no ejercer esos dones y no ejercer. Y entonces lo único que hago yo como humano es hacerme como los fariseos, tener la palabra en mi corazón y no vivirla y no cumplirla. Podemos nosotros meditar que nuestra capacidad de afectividad se expande. Pero a veces ser afectivo es ser amoroso, cariñoso, tolerante, como dice 1 de Corintios 13, sufrido, benigno, no tiene envidia, no se envanece. Imagínense cuando de verdad yo podía ver cuando se confronta a las autoridades con esto, pero a veces nosotros nos escudamos siempre. Y nos vamos a escudar siempre. Pero imagínense, autoridades. Ahora, ¿tú cómo te escudas? En tu juventud, ¿cómo te escudas? La tercera etapa va a ser lo que es la madurez psicológica y la otra es la autorrealización. Pero ahorita estamos hablando, entonces hablamos de la niñez, estamos hablando hoy de la adolescencia y la juventud y vemos cómo la etapa de la iglesia... Estamos enamorados, pero a como yo quiero. Y es ahí, hermanos y hermanas, en la etapa importante del amor con Jesús. ¿Cómo estás en tu relación con Jesús? ¿Cuándo oras? ¿A qué horas oras? ¿A qué horas lees la Biblia? ¿Cuándo ayunas? Yo me evalué y yo dije, Señor, hoy con honestidad puedo reconocer que el mundo me ha absorbido, que el tiempo me ha absorbido. Y entonces van a decir ustedes, dice, pastor, entonces está... Hermanos, no me juzguen a mí, juzguémonos nosotros mismos. ¿Por qué ahorita en un tiempo de prueba, de crisis, no estamos fortalecidos? ¿Por qué en un tiempo de prueba, de crisis, no estamos nosotros o sabemos cómo vamos a responder? Si no solamente respondemos con pensamientos malos, para demostrar y saber que yo tengo la razón, pero la realidad es que cuando Dios te demuestra que tú no tienes la razón, entonces te humilla. Y entonces, ay, sí, no, venimos, Dios, ayúdame. Pero eso es lo hermoso. Lo hermoso es como hoy Dios dice, mi misericordia te doy, y empieza el salmista de esta forma, alabar, que dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, los enumero y se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Puede ser que esté hablando de una bendición que estaba recibiendo, pero también pudiese decir, puede hablar de una bendición de sus propios pensamientos malos en los cuales estaba ejerciendo. Y entonces ahí el cambio de Cristo venía hacer en la vida del hombre esta transformación. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Y siempre nosotros vamos a decir, yo soy tan bueno, ¿verdad? Es que siempre él, es que fulanito, es que menganito, es que... Veamos en la relación de noviazgo. ¿Cuántas veces termina un noviazgo y cuántas veces vuelven a regresar? A ver, piensen en su propia relación.
¿Cuántas veces se enojaron con el novio o con la novia? ¿Cuántas veces le dijiste, ya no te quiero ver, ya no? Y sin embargo dice, llegaba el novio, llegaba la novia a hablarle, o le llevaba una rosa, o le llevaba... Y el chiste es que otra vez regresaban. Pero veamos, hermanos, cómo en esta etapa de la juventud, de la vida cristiana o de la iglesia, estamos nosotros. ¿Alguien me puede decir hoy en estos tiempos, pastor, no personalice? Pero hermanos, yo podría decir, si no personalizo, entonces ¿dónde están los de allá afuera? Porque no me están escuchando, y los que me están escuchando son los que están aquí. Y entonces si me están escuchando ustedes, yo también puedo escucharlos, y entonces ahí es donde vemos que nosotros estamos haciendo un círculo en esa etapa donde decir, sí te hablo, pero no te perdono, sí te digo, pero pues, con reserva, sí te esto, pero... Y entonces a final de cuentas, hermanos y hermanas, yo veo que también se ríen, a lo mejor está pasando algo en su vida, pero la verdad, hermanos, como Jesús a nosotros en el segundo punto nos enseña, es tener dominio de la voluntad, calidad en la imaginación, vigor en la emoción, y es algo refrescante en que emana de tal manantial de nuestras vidas. Decía Pablo una vez más, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño. Pero muchos, otra vez repito, nos vamos a cuando Pablo era pequeñito, y no es cierto. Pablo era cuando inició en el Evangelio, que sabía que se metía con los cristianos, se relacionaba con los cristianos, veía que los cristianos hablaban en lenguas, todos ministraban, todos profetizaban, todos hacían todo. Dice, pero ya cuando dejé de ser niño, fui hombre y dejé todo lo que era de niño. Por eso le habla así a los Gálatas, porque los Gálatas se peleaban por a ver quién tenía más, quién podía más, quién hacía más, quién tenía la razón. Y lo único que Pablo dice, ¿sabes qué? Esa parte de niño yo ya la dejé. Lo único es que mi meta es Cristo y es predicar a Cristo y decirle al mundo que Cristo le ama. No se escuchó un amén también, pero está bien. Es ahí, hermanos, donde nosotros mismos no estamos ni viendo qué es lo que yo estoy haciendo hoy. Llegamos a esa etapa de la juventud que solamente nos aferramos a una sola persona. Hoy podemos nosotros ver que esa calidad que Dios nos está dando entonces no solamente sea de emoción, no solamente sea refrescante, sino que ese manantial emane de nosotros. Hay momentos que nosotros también lo que hacemos es detenemos esa agua, ese río que fluye y tenemos la palabra y hablamos bien padre. Pero a veces hay momentos que esa agua, cuando se estanca, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa, hermana Emita? Cuando se estanca esa agua, se echa a perder. Y a veces estamos maloliendo, no con nuestro cuerpo físico, pero sí con nuestras actitudes. Y entonces, hermanos, en esa etapa podemos decirle a Dios, tú me libras del sanguinario y los puedo apartar y los puedo hacer. Y luego dice, porque blasfemias dicen contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Y pregunta, ¿no odio Jehová a los que te aborrecen y me enderezo contra tus enemigos? Pero a veces no hay más lejos que un enemigo más que nosotros mismos. ¿Cómo yo me comporto? ¿Cómo yo soy? Y es ahí, hermanos, donde Dios quiere bendecirnos. Quiere mostrarnos también su salvación. Quiere que cada uno de nosotros tomemos nuestra voluntad y podamos crecer, podamos aprender. Hay momentos, y yo decía hace 8 días,
en cuestión de los pastores, ¿no? Fulanito se enamoró del pastor menganito, sultanito se enamoró de fulanito, y decían, y es que nunca hace como lo hace él, y nunca lo dice, y nunca esto, y nunca lo otro, y debiese ser. Pero hermanos, la voluntad es solamente ver cuál es el propósito a lo que venimos aquí. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué estás hoy aquí? Muchos dicen para alabar y adorar a Dios. Pero a ver, examínate si estás alabando y adorando a Dios, porque a veces estamos juzgando, ¿no? Para alabar y adorar a Dios, no, pues ya estoy pensando en que fulanito me odia o yo le odio, o estamos pensando para alabar a Dios. ¿Cuál es el propósito? Pues es que mi familia siempre me enseñó, ¿no? A que hoy esté yo aquí. ¿Cuál es el propósito? Punto 3 para terminar. La juventud es una etapa temperamental donde predomina el coraje sobre la timidez. Podemos ver que en la juventud muchos tienen muchas ideas muy buenas. En la juventud, ¿por qué dice también la Escritura que debemos de apoyarnos con los jóvenes? Porque tienen la fuerza. ¿Por qué con los jóvenes? Porque son más activos. ¿Por qué con los jóvenes? Son más creativos. Y en ello, hermanos, la iglesia siempre tiene que tener esa parte. Por eso Pablo dice también, aun cuando mi exterior se va, ¿qué? Desgastando, mi interior, ¿qué? Se fortalece, es joven, está creciendo. Pero a veces envejecemos de adentro y envejecemos de afuera. Y a veces somos jóvenes y como dicen, no, a veces el joven se comporta como un adulto. A mí me dicen adultecente, porque yo como adulto ahora me comporto como un joven, y cuando nos vemos una realidad es cierto. ¿Por qué? Porque lo que no viví en mi etapa lo estoy queriendo hacer hoy, ¿no? Pero también decimos, los que no lo realizamos, a veces, pues bueno, diríamos, quiero quedarme ahí. Pero hermanos, solamente dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y así hay en mi camino, y ve si hay en mi camino perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahí ya se está examinando solamente el salmista. Y hoy nos invita a examinarnos también. Lo que Dios en esta etapa quiere es que veamos también que nosotros no nada más somos de una persona, somos de todos. Y nos cuesta, es cierto, ¿no? Decía el hermano Samuel, nos cuesta perdonar, y también es cierto. Pero nunca decimos, como les decía a los jóvenes, ya me trajiste el proyecto, quieres hacer el proyecto de esto, de las plantas y todo, pero hoy ¿qué vamos a hacer? Pues es que sí lo vamos a realizar, pero no tenemos dinero. Hoy podemos nosotros decir, hermanos, igual. ¿Hoy qué voy a hacer? Pues sí puedo hacer esto, pero nunca lo pongo en práctica. No lo vivimos. Pero hoy Dios, por su misericordia, quiere enseñarnos. Y es responsabilidad de lo que se dice. Y acepto lo que digo. Pero también, hermanos, Jesús no se quedó en la etapa de decir, te cedo mi autoridad, fariseo, te cedo mi autoridad, saduceo, te cedo mi autoridad, fulanito, menganito. Porque la realidad es, yo puedo tener mi propia autoridad, puedo conocer a Dios, pero esa autoridad me lleva entonces a conocer su amor para llevarlo a los demás. Hoy podemos reflexionar que no hemos hecho todo o no hemos hecho nada,
pero Dios nos invita una vez más a hacerlo. Crecer para amar, le pongo segunda parte. Y estaremos hablando de la adultez próximo domingo. Pero en ellos, hermanos, vamos a ver hasta dónde sí he madurado y hasta dónde me he quedado. O si voy a seguir siempre así, perfecto. Los invito a estar de pie.